Dios les bendiga, Dios les guarde a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite poder reunirnos en esta noche a través de esta plataforma digital para poder compartir la poderosa palabra del Señor. Hoy comenzamos una nueva temporada de Profundiza y vamos a estar estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Es una carta extraordinaria y lo van a ir viendo según vayamos dando cada uno de estos estudios. Es una carta pastoral que tiene unos principios espirituales súper ricos y también ejercicios o disciplinas espirituales prácticas que podemos implementar en nuestra vida cada día. Así que va a ser un tiempo extraordinario el que vamos a estar teniendo cada miércoles. Mientras estemos dando este estudio, lo vamos a dar de corrido y esperamos que sea de gran bendición para todos, que podamos escudriñar la palabra y que pueda ser de una bendición tremenda para nosotros. Así que les exhorto, voy a dar algunos anuncios, a que si no tiene libreta, si no tiene papel, bolígrafo, su Biblia al lado, pues que vaya buscándolo, en lo que damos algunos anuncios que son pues importantes para nosotros en estos días que se avecinan. Así que pues Profundiza, siempre animamos a los hermanos a que haga apuntes, a que haga anotaciones, porque es el seminario nuestro, es la oportunidad que tenemos de hacer hermenéutica, de escudriñar la palabra, de poder, como dice el mismo lema del servicio, profundizar en la palabra del Señor. Así que de nuevo pues quiero de manera oficial darle una bienvenida a todos a nuestro servicio de Profundiza. Soy el pastor Domingo Pérez de la Alianza Cristiana y Misionera de Camuy. Estamos ubicados en la carretera 486, kilómetro 0.7, al ladito de la Escuela Superior Luis Felipe Crespo. Allí estamos por la gracia de nuestro Señor por los pasados 20 años y estamos allí pues para servirles y les invitamos para que ahorita voy a estar hablando de la página de internet, que es el medio mediante el cual podemos hacer el registro. Como saben, pues durante este tiempo de pandemia hemos estado teniendo los servicios presenciales, pero a través de un registro, y más adelante pues voy a hablar sobre eso. También pues les indico pues que pueden visitar nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, que es donde nos está viendo ahora. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro canal en YouTube, todo con Alianza de Camuy. Y también tenemos nuestra página de internet, alianzadecamuy.org. Ahí está, durante toda la semana estamos subiendo contenido a cada una de estas redes sociales y a nuestra página de internet, que también voy a hablar algo más adelante sobre ella. Estamos subiendo contenido para que sea de bendición para cada uno de ustedes y que también podamos interactuar. Que pues, ¿verdad? Después de todo, para eso son las redes sociales, para interactuar unos con otros. Así que le animamos a que las visite. Quiero aprovecharle esta oportunidad antes de comenzar y de dar algunos anuncios de agradecer al Ministerio de Mujeres. No lo hice el domingo pasado. Los domingos pues estamos corriendo en cuestión de lo que es el servicio y queremos pues últimamente pues lo hemos estado pues por las diferentes situaciones que están ocurriendo, hemos estado acortando un poco el servicio y vamos a ir corriendo, pero se me olvidó algo muy importante el domingo pasado y fue pues agradecer al Ministerio de Mujeres el trabajo extraordinario que estuvieron haciendo hace ya pues semana y media en la Posada San Felipe en Arecibo. Queremos pues impactar otras poblaciones, ¿verdad? Y que pues que la sociedad le llama poblaciones marginadas,
y comandadas por nuestra líder de mujeres, nuestra hermana Rosa, pudieron llevar un grupo hasta allá y allí pues ser canal de bendición para todas aquellas personas allí en Posada San Felipe. Así que agradecemos al Ministerio de Mujeres esa labor extraordinaria. El próximo viernes los jóvenes o nuestra juventud CSI tendrán su reunión a través de la plataforma Zoom. Así que los jóvenes están convocados desde las 8 de la noche. El domingo vamos a tener nuestro servicio del Día de las Madres, honrando a nuestras madres, celebrando a nuestras madres. Vamos a tener un formato distinto que hemos tenido en otros años. Así que pues lo voy a dejar así a modo de sorpresa. Sí vamos a tener pues devocional y cántico, pero vamos a tener algo distinto este año. Así que pues no le digo más nada para que sea sorpresa el próximo domingo. Les anuncié el domingo pasado que estamos ya comenzando las matrículas para la clase de bautismo, la clase 101, descubriendo mi membresía o descubriendo el ingreso a nuestra familia, a la familia de iglesia. Así que 2 requisitos simples. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal y tiene 14 años o más, usted puede tomar esta clase. Esta clase la da este servidor. Y vamos a estar comenzando Dios mediante el 17 de mayo a las 8 de la noche. Y queremos pues ya durante el mes de junio celebrar los bautismos de aquellos hermanos que tomen la clase. Así que lo único que tienen que hacer es comunicarse conmigo, como ya lo hizo una de nuestras jóvenes, para que entonces quede oficialmente pues matriculada, registrada y más adelante le estaré dando más detalles al respecto. También le dije el domingo pasado que vamos a estar hablando este próximo domingo, dando algunos anuncios sobre Ali. Así que estén pendientes, al domingo que viene vamos a hablar un poco sobre Ali. También les dije el domingo pasado y ya comenzó el registro para Evangelium. Evangelium es la actividad o la cumbre donde el distrito de Puerto Rico, ya por los pasados 3 años, esta es la tercera ocasión, pero no son años corridos, son años alternos a la conferencia bienal, y es la tercera ocasión que se celebra esta cumbre ministerial que lleva por nombre Evangelium, enfocada a los líderes o a personas que están en ministerio, y hay un registro, ya está en nuestro chat de WhatsApp, y ya he visto aquí hay algunos de los líderes que se han registrado para este evento. Les animo para que usted también lo haga y pueda seleccionar los talleres antes que estos talleres se llenen. Pues es importante que ustedes se matriculen en ellos, se registren en ellos. Así que está el registro en nuestra página o en nuestra cuenta en WhatsApp, que ya fue enviada el pasado domingo. Finalmente quiero, antes de comenzar el estudio, hablarles algo rápido sobre nuestra página de internet. Constantemente estamos pues añadiéndole contenido a la página. Ya estamos entrando lo que es clave a la página, ¿verdad? Haciendo unos cambios a la presentación de la iglesia y trayendo pues lo que es clave, que es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este tiempo. También subimos el pasado sábado el Rincón del Pastor, más reciente, Crucemos al Otro Lado. Saben que ese fue el lema de la predicación del culto de aniversario, y entonces pues realicé un escrito, o desarrollé un escrito más abundando un poco más sobre eso, y le animo a que lo lea y que ore para que eso pueda pues calar, ¿verdad?, en su corazón durante este tiempo. También en nuestra página de internet, como algo nuevo, es en el área de blog, no solamente está el Rincón del Pastor ahora, sino también está la Hora del Café. Y poco a poco pues estamos subiendo la Hora del Café. Ya usted sabe que desde enero estamos escribiendo la Hora del Café martes y jueves, y ya comenzamos a subir lo que escribí durante el mes de enero. Así que poco a poco vamos a ir subiendo esos. La Hora del Café son unas reflexiones, unos escritos más breves sobre diferentes temas que el Señor pone en mi corazón escribir. El de ayer, si no ha tenido la oportunidad de leerlo, pues le animo a que lo lea.
¿verdad? Ha acontecido muchas cosas recientes durante el fin de semana, y el Señor pues me movió a escribir sobre la importancia de la vida humana. Así que pues sobre eso escribí. Es una reflexión, de nuevo, es la hora del café, es algo breve, pero les animo, si no lo ha hecho, a que así lo haga. Está en nuestra cuenta en Facebook y también está en la página de internet de la iglesia, la hora del café de ayer, martes. De nuevo el tema, la importancia de la vida humana. Mañana voy a estar escribiendo va a ser dedicado a las madres. Estamos pues celebrándolas durante esta semana, así que mañana voy a estar escribiendo en la hora del café, celebrando también a las madres. Así que le animo a que lo lea. Mañana más o menos a las 3 de la tarde debe estar saliendo la nueva reflexión de la hora del café. Y les recuerdo que el registro también está en la página de internet. Están ya los cultos posteados de mayo y de junio. Hay, ¿verdad? Todavía hay espacio en algunos de ellos, así que le animamos a que se registre y que pueda servir, asistir de manera presencial a nuestro templo. Bien, vamos a comenzar entonces el estudio. Y no sin antes mencionar que si usted tiene una petición de oración, le animo a que la escriba ahí en los comentarios, y al final del estudio vamos a estar orando por ellas, pidiéndole al Dios del cielo que se glorifique en cada una de las peticiones que podamos tener en este tiempo. Bien, así que vamos a comenzar. Estoy pues, ¿verdad?, pompeado con este nuevo estudio que vamos a estar comenzando de Primera de Pedro. De nuevo, si acaba de conectarse, vamos a comenzar, profundiza. Primera de Pedro es una carta, como dije al principio, pastoral, rica en principios espirituales, y también tiene unos ejercicios espirituales prácticos que debemos ejercer en nuestra vida cristiana. Hoy, el estudio de hoy trata básicamente, es el inicio de la carta y atiende elementos de corte espiritual, principios espirituales, que es extraordinario. Ya usted va a ver, una vez terminemos el estudio, pues cómo esta sección de la carta pues va a impactar su vida. Y le animo de nuevo, como dije al principio, de tener lápiz, bolígrafo, papel, libreta a mano, su Biblia, porque profundiza, ya usted sabe cómo es. Vamos de a poquito, versículo a versículo, vamos con calma, estudiando la poderosa palabra del Señor. Así que vamos a ir a Primera de Pedro, lo leemos y tenemos una palabra de oración. Voy a leer de la Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia se hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que a través de esta tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor, nuestro corazón, y que podamos, Dios del cielo, comprenderla, explicarla y comprenderla a plenitud, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Dios del cielo, que podamos estar prestos en esta noche a escuchar tu palabra y a estudiarla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues bien, vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio de Profundiza. Y vamos a ir versículo a versículo, como le indiqué anteriormente. Hay algunos que lo vamos a leer en grupo, pero cuando los discutamos, pues los vamos a discutir versículo a versículo. Así que vamos entonces al primer versículo. El primer versículo, estamos aquí en lo que se conoce como la salutación. Es bueno, primero, antes de entrar al saludo, indicar que esta carta más o menos se escribe entre el año 62, 69 después de Cristo. La iglesia estaba como que llegando a un clímax en cuanto a lo que es la persecución. El apóstol Pedro se ve en la necesidad, ¿verdad?, de poder compartir a los hermanos creyentes que habían abrazado la fe, especialmente en distintas áreas de Asia Menor. El que él pudiera pues brindarles unas palabras de aliento. Nosotros vamos a ver en esta noche la importancia de Pedro en este momento histórico de la iglesia primitiva. Y entonces Pedro se ve la necesidad de poder compartir unas palabras con estos hermanos en Asia Menor en estos momentos difíciles en que vivían. Así que esta carta está aproximadamente fechada el año 60, 62, por lo menos el inicio de esta carta. Así que pues es importante que pongamos eso como un contexto. Bien, así que entonces Pedro comienza con el saludo. Pedro, apóstol de Jesucristo, verso 1, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ese es el primer versículo. Hablemos un poco de Pedro. Pedro es un personaje tremendamente importante en la iglesia primitiva. Él no solamente es apóstol, como dice ahí el inicio de la carta, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él era el líder del grupo apostólico, y eso pues caía sobre sus hombros, ¿verdad? Una gran responsabilidad, y también acarreaba una gran importancia y una influencia y tremenda en la iglesia primitiva. Así que el simple mencionar el nombre de Pedro, el apóstol de Jesucristo, era algo pues que captaba la atención. Y cuando esta carta entonces es enviada, y uno considerando que el autor era Pedro, el apóstol de Jesucristo, los primeros creyentes debieron haber recibido esta carta con mucha importancia. Le debieron haber dado mucha importancia, porque era Pedro el que le estaba escribiendo, el apóstol Pedro. Así que lo que quiero destacar de entrada es la importancia de la figura de Pedro para la iglesia primitiva, para estos creyentes que recién estaban abrazando la fe y que se encontraban atravesando por diversas pruebas.
Cuando mencionamos el nombre, cuando hablamos del nombre de Pedro como tal, el nombre de Pedro, aparte del nombre de Jesús, es el nombre más mencionado en los evangelios. Nadie en los evangelios habla más que Pedro. Y Jesús no habló más de nadie que de Pedro durante estos evangelios. Y si vemos algunas instancias del apóstol Pedro, pues Pedro fue el que al cual Jesús reprendió en mayor ocasiones, o lo reprendió más que cualquier otro discípulo. Pedro fue el único discípulo que se atrevió a reprender a Jesús. Pedro confesó a Jesús con más valentía y precisión que cualquier otro discípulo. Pedro negó a Jesús con mayor fuerza y públicamente más que cualquier otro discípulo. Y Jesús elogió a Pedro más que a cualquier otro discípulo. Vale la pena mencionar también que hay menciones súper importantes en los evangelios sobre la trayectoria de Pedro. Por ejemplo, en Marcos 1, 35 al 39, habla sobre Pedro, que cuando Jesús se levanta temprano en la mañana para orar, es Pedro quien busca a los discípulos y se lanza a una búsqueda de Jesús para encontrarlo. Entonces, orando, Pedro fue el que puso las redes en dirección a Jesús para traer lo que se conoce como la gran pesca. Pedro fue el que se bajó de la barca, recuerdan, para caminar sobre las aguas. Pedro fue el quien dijo: ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabra de vida eterna? En otra instancia dijo: reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Declaraciones superpoderosas en las Escrituras. Pedro fue el que vio a Jesús transfigurado en gloria junto a Moisés y a Elías. Pedro fue el quien le preguntó a Jesús cuántas veces debemos perdonar a los hermanos. Fue Pedro el que hizo esa pregunta. Pedro fue uno de los que le preguntó a Jesús después del encuentro con el joven rico qué recibirían los discípulos al dejarlo todo y a seguirlo a él. Fue Pedro el que insistió a Jesús que no lavara sus pies y luego les dijo, cuando Jesús le explicó que le lavara el cuerpo entero, fue Pedro. Fue Pedro el que escuchó a Jesús predecir que le iban a negar en 3 ocasiones. Y Pedro respondió en aquel momento: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te voy a negar. Sabemos el resto de la historia. Pedro fue el que le cortó la oreja al siervo del sacerdote cuando fueron a arrestar a Jesús. Fue Pedro. Pedro fue el que negó a Jesús, inclusive maldijo y juró que no conocía a Jesús. Pedro fue el que corrió a la tumba cuando las mujeres dieron el anuncio que ya no estaba el cuerpo allí en la tumba, que había resucitado a Jesús. Fue Pedro uno de los que llegó junto a Juan a la tumba. Y fue Pedro el que recibió una restauración pública frente a los discípulos luego de la resurrección de Jesús. En fin, el resumen de Pedro es amplio en términos de lo que fueron los evangelios y de su interacción con Jesús durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. La realidad es que, de nuevo, no se habla sobre nadie más en los evangelios que Pedro, aparte de Jesús. Y fue de Pedro que Jesús habló más durante los evangelios. Así que ese es el panorama, ¿verdad? Esa es la persona quien está escribiendo esta carta primera de Pedro. Ahora, él comienza de nuevo y todavía estamos en el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, y a mí me llama la atención que él simplemente dice eso, Pedro, apóstol de Jesucristo. No vemos a Pedro aquí quizás como lo hizo el apóstol Pablo, explicando o justificando su ministerio como apóstol, porque a diferencia del apóstol Pablo, Pedro no tenía que explicar nada. O sea, el apostolado de Pedro nunca fue cuestionado por nadie, contrario sí al apóstol Pablo. Así que la autoridad del apóstol Pedro, de nuevo, era una autoridad sólida, inminente, o sea, queriendo decir lo que Pedro tenga que decir o lo que Pedro tenga que escribir, que es lo que estamos viendo acá hoy.
va a ser de mucha importancia, es algo que yo tengo que estar atento. Ahí en el verso 1 pues indica hacia quién va dirigido esta carta. Menciona estos lugares específicos: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas áreas en específico eran lugares donde el cristianismo había crecido, se había extendido por décadas luego del comienzo de la iglesia, y probablemente era la ruta por la cual iba a pasar el mensajero de esta carta. Pedro es el que la escribe, pero no es el que la envía. Así que esa era la ruta mediante la cual esa carta iba a ser distribuida. No fue para una congregación en específico, sino fue para todo este grupo de personas, todas estas áreas, lugares que menciona el texto ahí al final del capítulo número 1. El versículo 1. El versículo número 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hablemos ahí un par de cosas sobre ese versículo número 2. Elegidos según la presciencia, no es la presencia, sino la presciencia. Y eso es el indicativo de algo que ya está, algo que ya se ha establecido. A eso es lo que se refiere presciencia. Es un aspecto de la omnisciencia de Dios, o un atributo de la inocencia de Dios, que incluye un previo conocimiento de aquellas personas, en este caso, ¿verdad?, de los destinarios de esta carta, que, como dice el texto, son los elegidos. Así que por esa misma descripción, ¿verdad?, elegidos según la presciencia, ¿saben? En otras palabras, estas personas habían sido elegidas de antemano. Eso básicamente es lo que quiere decir en arroz y habichuela. Y esa elección de Dios no es una elección, digamos, al azar, no es una elección desinformada, sino que dice el texto que es según la presciencia, la cual de nuevo es un aspecto, un atributo de la omnisciencia de Dios, y esa presciencia incluye el conocimiento previo al evangelio, ¿verdad? Y sin querer entrar en mucho detalle sobre este aspecto de la elección de antemano, ¿verdad? O como se conoce en otros textos, otros versículos, como la predestinación. ¿Verdad? De eso pues estaríamos toda la noche hablando sobre eso, pero lo que el apóstol Pedro pues destaca aquí es ese elemento de elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea que de antemano estos habían sido escogidos, y de nuevo revela un atributo o un aspecto de la parte divina de la divinidad de Dios. Menciona el texto ahí en ese versículo número 2, en santificación del Espíritu para obedecer. Un resultado esencial de ser elegidos o de esa elección es la santificación y la obediencia. Mientras algunos piensan que cuando hablamos de la elección tiene que ver solamente con el cielo y el infierno, la realidad es que Pedro nos recuerda que también tiene que ver con la tierra. Y el reclamar que eres un elegido denota, o tiene que haber más bien una evidencia de esa santificación y de esa obediencia. Así que eso es lo que está planteando aquí el apóstol Pedro en el segundo versículo: elegidos según la presciencia de Dios para en santificación del Espíritu para obedecer. Así que esos elementos de santificación y de obediencia son parte del ser
elegidos. Y cuando uno es elegido y cuando uno está en un proceso de santificación o un proceso de obediencia perfecta, se necesita estar limpio o se necesita trabajar para ser limpio del pecado. Y ahí está el aspecto que menciona el texto, de ser rociados con la sangre de Jesucristo. Así que ahí hay unos elementos que tienen que ver unos con el otro, ¿verdad? El hecho de ser elegido pues implica también que hay un proceso de santificación y hay un proceso de obediencia que va atado a ser elegido, y que eso solamente se puede dar eso se da dentro de un contexto de estar libre de pecado, y la manera en que estamos libres de pecado es por medio de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que menciona el texto, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Así que eso es lo que está planteando el apóstol Pedro en ese segundo versículo. Y hay un elemento aquí también importante en este versículo número 2, y es la manera en la que vemos reflejado de una manera, yo diría, magistral. Pedro combina el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo combina. Lo que conocemos como la Trinidad, pero de una manera, de nuevo, yo digo magistral, combina al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el proceso de la salvación, y demuestra el enfoque hacia el Nuevo Testamento, donde la Trinidad se ve plasmada. Recuerdo que esta fue una de las preguntas para el examen de la ordenación, en términos de dónde se ve reflejado la Trinidad en el proceso de la salvación de los hombres. Y Pedro lo plantea aquí de una manera, de nuevo, yo digo magistral. Vemos ahí la Trinidad en ese versículo 2, y uno diría, pues ahí lo que está es Pedro saludando y demás, pero es algo poderoso el ver cómo los aspectos de la Trinidad se ven reflejados aquí en este versículo número 2, ¿no? El Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo se ven reflejados aquí, y de nuevo es una muestra de los aspectos de la salvación y cómo esto se va a ver reflejado, o cómo se va a ver enfocado en el Nuevo Testamento. No hay muchos versículos no hay muchos versículos, me refiero a un versículo en que estén estos elementos, la Trinidad manifestada, y en este aspecto pues hablando sobre el proceso de la salvación. Así que es algo que usted debe anotar. Si está haciendo notas ahí, es algo que debería anotar, ¿verdad? La Trinidad se ve ahí reflejada en ese versículo número 2, en términos de lo que es la salvación, y de nuevo demuestra el enfoque del Nuevo Testamento hacia la Trinidad. Y ese versículo 2 termina con... ¿verdad? Con gracia y paz sean multiplicadas. Ese es un saludo que envuelve la parte de la gracia. Nos dice gracia es enfocado hacia los gentiles, y la parte de la cultura gentil, la cultura griega, y la parte de la paz hacia la cultura judía, el famoso shalom. Así que Pedro, pues ahí termina gracia hablándole a una cultura, la griega, y paz hablándole a otra cultura, la judía. Así que los atiende a todos en ese saludo. Vamos entonces al versículo 3. Vamos a leer el 3, el 4 y el 5, pero los vamos a discutir aparte. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien, cuando uno se detiene un poco sin hacer sin ningún estudio, vamos a decir, sin profundizar, ¿verdad? Para utilizar la jerga nuestra. Y uno lee este pasaje, ¿verdad? Quizás los primeros versículos también los podemos incluir y los que faltan. Usted lo que ve es el reflejo de un Pedro totalmente transformado. Un Pedro que que ha considerado la salvación de Dios en su vida y que lo único que puede hacer es adorar a Dios. Lo único que puede hacer o lo primero que tiene que hacer, quizás, ¿verdad?, para llevar el orden de la carta, es adorar a Dios. Aquí nosotros estamos pues viendo cada versículo y estamos haciendo el análisis y la hermenéutica y estamos profundizando y todo eso. Pero cuando vemos esta primera parte de la carta, estos primeros 12 versículos de la carta, es una expresión de adoración, es como si fuera una doxología, es una bendición pastoral, es una manera de expresar a Dios de una manera. Es como estos 3 versículos, por ejemplo, es como si fuera, es la manera de él de expresar el Padre Nuestro. Es como si fuera estos primeros 3 versículos, es la versión de Pedro del Padre Nuestro, donde atiende cada una de las áreas en estos 3 versículos, 3 al 5, y los vamos a ir viendo. Hay un comentarista de apellido Hirbert que dice lo siguiente sobre este pasaje de Primera de Pedro 3 al 12. Él dice lo siguiente: este hermoso pasaje es una efusión de un corazón adorador, ¿verdad? Y esa es la línea que quería plantear. Solo aquel quien ha contemplado devotamente la grandeza de nuestra salvación podría emitir una pasión tan magnificente de adoración. De nuevo, esto es una cita del comentarista Hirbert. Y eso es lo que se ve reflejado ahí. Nosotros estamos impulsando clave en la iglesia como una de nuestras herramientas para alcanzar nuestra misión como iglesia. Y la A habla de adoración auténtica. Y esto es lo que vemos aquí. Decimos adoración auténtica y queremos demostrarlo con un versículo. Aquí está. O con varios versículos, del 3 al 5. Aquí está. Esto es adoración auténtica. Esto es una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios. Y la manera en la cual él puede expresar su relación íntima con Dios es de esta manera que él lo plasma aquí en estos versículos del 3 al 5 de Primera de Pedro. Ahora, vamos entonces a entrar en un poco de detalle en esos versículos. Todo comienza con la misericordia. Todo comienza con misericordia. No hay ningún atributo que nosotros podamos merecer si la misericordia no está primero envuelta. Porque nosotros por naturaleza necesitamos ser rescatados. Necesitamos ser restaurados. Por nuestra naturaleza corrompida, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra naturaleza rota, y de la única manera en que lo podemos lograr es por misericordia. Y por eso es que todo comienza con la misericordia. El comentarista Spurgeon, Charles Spurgeon, que se le conoce como el príncipe de los predicadores, él dice: es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza. De nuevo, el comentarista dice: es por la misericordia de Dios que toda nuestra esperanza comienza. Principio y final. Misericordia, esperanza. Ahora el texto continúa diciendo: nos hizo renacer, y la idea del apóstol Pedro aquí
Cuando habla nos hizo renacer, esa frase nos hizo renacer, la idea es cuando una persona es salva, es una nueva creación. Y si esto se le parece a 2 de Corintios 5:17, cuando el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, es porque en efecto son versículos que se correlacionan uno con el otro. Lo mismo que a lo que el apóstol Pablo se refería a los corintios en aquella ocasión, es a lo que Pedro hace referencia aquí cuando él dice, nos hizo renacer. Es el mismo planteamiento, es la misma idea de que una vez la persona es salva, es una nueva creación. Ahora el versículo continúa diciendo, para una esperanza viva. Y la esperanza viva o vive más bien porque hay una naturaleza o porque hay una herencia. Y aquí vamos a hacer vamos a ir pasando al versículo 4. La esperanza vive porque está cimentada o está puesta sobre una herencia que es incorruptible. Dice el verso 4 que también esa esperanza es incontaminada, esa herencia, perdón, es incontaminada y que también es inmarcesible. Y que esa herencia está reservada en los cielos. Vamos entonces a desmenuzarlo aquí un poco. Cuando dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible, lo que nuestra herencia es en realidad es algo demasiado grande para uno poder describirlo. Gracias a la resurrección de Cristo, o a Cristo resucitado, nosotros podemos obtener o tenemos esperanza a que nosotros también disfrutaremos, gozaremos de una resurrección, pero no solamente gozaremos de una resurrección o tenemos esa esperanza, sino que tenemos adicional a eso una herencia, y dice el apóstol Pedro que esa herencia es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible, o sea, una herencia que es demasiado grande para poder describirla. Es una herencia que nosotros podemos tener la garantía o la certeza que no perece, una herencia que podemos tener la garantía o la certeza que no se puede contaminar, y una herencia que tenemos la garantía que no se puede marchitar. De eso es lo que está hablando el apóstol Pedro cuando dice incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahora bien, nosotros no podemos experimentar esa herencia a menos que hayamos nacido de nuevo, a menos que hayamos pasado por el nuevo nacimiento, nueva creación, como estábamos hablando anteriormente. Alguien que no ha sido regenerado o alguien que no haya experimentado el nuevo nacimiento o el renacer, como dijimos anteriormente, no tiene la capacidad de disfrutar esta herencia que de nuevo es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Por eso es que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, cuando nosotros hablamos con otra persona sobre Jesús, nosotros deberíamos no solamente contarles sobre las agonías que van a tener en el infierno, sino también hablarle de las glorias que se van a perder en el cielo. Y esa es parte de esa herencia que está reservada en los cielos para aquellos que han sido elegidos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Verso 5. Verso 5 comienza diciendo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahí lo clave ahí es la palabra guardado, y esa palabra guardado es una promesa, y es una promesa que implica o que indica que nuestra herencia es segura. O sea, nosotros somos guardados, está seguro, es una promesa, por el poder de Dios, pero, siempre hay un pero, es mediante la fe. Es mediante la fe.
La persona que es guardada es una persona que está envuelta en una íntima relación con Dios y que esa relación continua y que está envuelto en una relación continua de fe con Dios. Así que está garantizada, pero es mediante la fe en Dios. Bien, vamos a pasar entonces a los versículos del 6 al 9. 6 al 9. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8, a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso. Verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Comenzamos entonces aquí con el verso 6, en lo cual os alegráis. Comienza diciendo el verso 6. Nosotros podemos alegrarnos cuando somos afligidos, y voy a explicar un poco esto un poco más detallado, pero de entrada podemos decir que nosotros podemos alegrarnos porque nos sostiene el poder de Dios aún en medio de las pruebas. El poder de Dios es un factor determinante y de extrema confiabilidad o fiabilidad. El hecho de contar con el poder de Dios es motivo más que suficiente para nosotros sentirnos alegres aún en medio de diversas pruebas. Y eso es lo que el apóstol Pedro está planteando al inicio de este versículo número 6, en lo cual vosotros os alegráis. El factor clave aquí es el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que nos guarda. El poder de Dios es el que nos guarda cuando estamos atravesando por diversas pruebas, incluyendo cuando somos probados, como vamos a ver más adelante, la ilustración que hace el apóstol con el fuego. Dios tiene, con cada prueba, por decirlo así, tiene un propósito especial con cada una de ellas. Y a veces nosotros colocamos la atención cuando vemos los textos, a veces colocamos la atención quizás donde no deberíamos colocar la atención. Y aquí lo que el apóstol Pedro quiere que entendamos es que el aspecto de las diversas pruebas es con el motivo de que podamos sentir aflicción. ¿Y cómo así? Bueno, el verso 7 nos va a explicar, pero lo que quiero que veamos de entrada es como si fuera un rompecabezas. Cada una de estas partes tienen que ver una con otra. Sí, es necesario que tengáis que ser afligidos, como dice el texto, pero el apóstol Pablo lo que quiere plantear, lo que quiere subrayar es la necesidad de ser afligidos. No es subrayar la parte de diversas pruebas. Esa pues pudiera ser el medio. Pero lo que él quiere resaltar es la parte de el ser afligidos. Porque si en efecto ese es el propósito de la prueba, el que nosotros podamos sentir que estamos afligidos, en efecto pues
recuerden lo que hablamos al principio. Esta carta se escribe a una iglesia que está pasando por una persecución severa, está llegando casi a su clímax y recuerden, estamos planteando esta carta del año 60 después de Cristo. En el 70 fue que vino la gran persecución, donde el templo y Jerusalén completa fue arrasada, así que estamos llegando a ese momento en la cuestión, en la historia bíblica, y ya esa persecución había comenzado en el año 60, y Pedro le está escribiendo a unos creyentes que están pasando por diversas pruebas, y él los quiere animar en medio de esas diversas pruebas que están pasando, y lo que él quiere resaltar es el aspecto de sentir, de ser afligidos. ¿Por qué? Porque entonces él va a introducir el tema de la fe. El tema de la fe. O sea, lo primero que quiero destacar es que, y lo mencioné ahorita, es que a veces ponemos la atención en las diversas pruebas, y donde debería estar la atención, o donde Pedro quiere poner la atención, es en el término de ser afligidos. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque entonces eso era lo que ellos estaban, esa era el entendimiento de él, era que esa era la manera en la cual el pueblo se sentía en aquel tiempo, aquellos creyentes se sentían en aquel tiempo por lo que estaban experimentando, que estaban afligidos. Y ese es uno de los motivos de la carta. Ahora él necesita, una vez identifica que el pueblo está afligido, él necesita enviar una palabra de aliento. Es que en medio de esa aflicción tú puedes poner a caminar o a poner en la acción tu fe en medio de sentir la aflicción. Y eso es lo que entonces habla en el versículo número 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y entonces pues esto es un elemento importante en medio de esta carta. Nuestra fe no es probada para que Dios sepa cuánta fe o la falta de fe que nosotros tenemos, porque al final del día ya Él lo sabe. Nuestra fe es probada porque nosotros mismos no sabemos o somos ignorantes de cuánta fe nosotros tenemos o qué tipo de fe nosotros tenemos. Y es solamente en la aflicción en la cual nosotros podemos demostrar la clase de fe que tenemos. Y de ahí es que viene el rompecabezas que les mencioné ahorita. Están las diversas pruebas que son necesarias pasar para que te lleven a sentir aflicción o estar afligidos. Ahora, en medio de esa aflicción o de sentirse afligido, entonces es que tú experimentas tu fe, y es esa fe la que va a mostrar cuán verdaderamente es tu fe. Porque solamente cuando en la bonanza, o cuando todo está chévere o todo está bien, experimentar la fe no es un reto, no es un desafío. Es un reto y un desafío experimentar la fe en los momentos de aflicción. Y eso es lo que el apóstol Pedro le quiere decir a los hermanos, a estos gentiles a los cuales está enviando esta carta. Él sabe que ellos están pasando por persecución. Él sabe que ellos están pasando por diversas pruebas. Él sabe que ellos están afligidos. Y la única herramienta que ellos van a tener en este momento histórico de su vida es ejercer la fe en medio de la aflicción. Es la única herramienta que van a tener. Para que sometida a prueba vuestra fe. De nuevo, no es para que Dios la conozca. Es para que nosotros mismos conozcamos cuán fuerte, cuán certera, cuán verdadera es nuestra fe. Porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, uno tiene que ser probada para poder demostrar o mostrar cuán verdadera o sincera es vuestra fe. Y la ilustración que hace el apóstol es con el oro.
en el texto. Y el oro, pues sabemos que es uno de los materiales con mayor duración. Y aún siendo de mayor duración, es un material que en un momento puede perecer. Sin embargo, la fe no. La verdadera fe no perece. La verdadera fe continúa aún en las diversas pruebas, y por eso es que él dice mucho más. Vamos a leerlo. Para que sometida a prueba vuestra fe, de nuevo, no es para que Dios la conozca, es para que nosotros mismos desconocemos cuánta fe nosotros tenemos. Y es solamente cuando estamos afligidos es que podemos sacar a flote esa fe y podemos saber si realmente nosotros tenemos fe o no tenemos fe. Es cuando estamos afligidos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, la gloria y la honra cuando sea manifestado Jesucristo. De nuevo, el oro puede perecer, pero nuestra fe no. O la fe que Pedro quiere animar a los creyentes en las ciudades que mencionaba al principio que tengan en este momento de sus vidas. Dice el verso 8, a quien amáis sin haberle visto. Pedro sabía que a pesar que él había visto a Jesús antes y después de la resurrección, la realidad es que la mayoría de la iglesia primitiva no habían visto a Jesús. Y aún así, sin haberle visto, le amaban y habían abrazado la fe en Jesucristo. Y el hecho de que no lo hayan visto no quiere decir que eran menos importantes simplemente porque no lo habían visto. Y por eso les resalta a quien amáis sin haberle visto. Nosotros, mediante la fe, no necesitamos ver a Cristo, a Jesús, después de su resurrección. Es un elemento de fe. Y el apóstol Pedro resalta este elemento de la fe cuando dice a quien amáis sin haberle visto. Menciona también en ese verso 8 la frase gozo inefable, hablando en este mismo sentido. Y esa frase gozo inefable, solo nosotros la vemos aquí en el Nuevo Testamento. Es el único sitio que la vamos a ver, esta frase, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, y describe un gozo tan y tan profundo que va más allá de las propias palabras que uno pueda expresar. El comentarista Hirbert habla sobre este gozo inefable y él escribe: su gozo no era ordinario, no era un gozo humano. A eso es lo que se refiere gozo inefable, o sea que está por encima de cualquier nivel. Es un gozo tan y tan profundo que nosotros no podríamos expresarlo ni siquiera con palabras. A eso es lo que menciona el apóstol Pedro cuando dice en el verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. De esa manera era que ellos expresaban ese sentir, el sentimiento que tenían de amar a Cristo sin haberle visto. Verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe. Cuando el apóstol Pedro dice a fin de vuestra fe, lo que se refiere es al regreso de Jesucristo. A eso es lo que se refiere, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe se refiere al regreso de Cristo, regreso de Jesús. Así que las pruebas, las aflicciones van a ser inevitables. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso de Jesús. Mientras estemos de este lado de el fin de vuestra fe, o como yo he mencionado en otros momentos, de este lado de la eternidad, entonces esas aflicciones van a ser inevitables. Vamos entonces a entrar a los últimos 3 versículos del 10 al 12.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Verso 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Bien, vamos entonces a entrar aquí en la curva de los 400 metros finales. Vamos al verso 10. Los profetas, dice ahí el verso 10, los profetas que profetizaron inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esto era importante para Pedro. Esto es otro aspecto que Pedro resalta. De nuevo, esta porción de la escritura, no hay por dónde cogerla que no te llene. Hay tanto aquí. De nuevo, esta es la expresión de adoración del apóstol Pedro, un hombre que había sido transformado por Jesús de una manera increíble, y él quiere resaltar esto porque él quiere plantear, de nuevo, Pedro tenía una autoridad increíble, lo mencionamos al principio del estudio, pero no se vale de esa autoridad para él plantear lo que está planteando en la carta y me tienen que creer porque yo soy Pedro. Él no se vale de eso, sino que él, para demostrar que su enseñanza no era ninguna novedad, no era algo del momento, él dice que se anunciaba de antemano, dice el verso 10. ¿Por quién? Por nada más y nada menos que los profetas. Entendiendo que esto haría que la salvación fuera algo mucho más grande para la gente y para la mente específicamente de aquellos lectores que estaban siendo afligidos, por decirlo así, en aquel momento. O sea, lo que Pedro plantea es que Pedro tiene toda la autoridad para él decir lo que él quiera decir, lo que él quiera escribir, pero no se vale de eso, sino, mira, lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo que yo recibí de parte de Dios. De esto hablaron los profetas. De esto hablaron los profetas. Profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Los profetas del Antiguo Testamento deseaban inclusive ellos ver exactamente la gracia del nuevo pacto que venía. Ellos estaban hablando sobre cosas del futuro. La realidad es que ellos anhelaban ver esta manifestación. Deseaban ver esta gracia del nuevo pacto que ellos mismos estaban profetizando. Uno se tiene que imaginar a Isaías, por ejemplo, al profeta Isaías, que escribió pues mucho, ¿verdad?, en términos de la profecía acerca del Mesías. Y está el clásico capítulo 53 de Isaías. Imagínense Isaías que profetizó sobre la llegada del Mesías y todo lo que tiene que ver con el Mesías. Imagínense al profeta Isaías leyendo el Evangelio según San Juan, ¿sabes?, leyendo algo que él había profetizado cientos de años antes. Tendría que hacerlo, sería algo extremadamente emocionante para él. La realidad es que los profetas del Antiguo Testamento sabían mucho, pero no lo sabían todo. Había algunas cosas que eran desconocidos para ellos o que se le había escondido a ellos, incluyendo, por ejemplo, entre otras cosas, el carácter de la iglesia y también la esencia de la vida y de la inmortalidad. Pues fueron cosas que no se le dieron a conocer. O sea, sabían mucho, pero habían cosas que también no sabían. Verso 12. A estos, refiriéndose a los profetas, se les reveló que no por sí mismos, sino para nosotros.
o sea, estas cosas de las cuales los profetas estaban hablando, y esto es algo que me pareció increíble, ya estamos terminando el estudio, pero las cosas que los profetas anunciaron cientos de años antes, fueron las cosas que posteriormente los apóstoles reportaron, por decirlo así, o escribieron como hechos. O sea, todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento se cumplió. Los profetas lo anunciaron cientos de años antes y cientos de años después los apóstoles reportaron esas profecías como hechos. A ver, esto ocurrió, esto ocurrió, esto ocurrió. Y eso me llama mucho la atención. Y a eso es lo que se refiere el apóstol Pedro aquí, cuando dice: a esto se les reveló no para sí mismo, sino para nosotros. Las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Cuando dice las cosas que ahora, y eso incluye lo que Pedro está escribiendo también, os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. Los que están predicando el Evangelio ahora están dando por bueno o certificando lo que los profetas habían anunciado cientos de años antes. Y ahí al final hace una mención de inclusive los ángeles. Y los ángeles pues es un aspecto también interesante, porque los ángeles pues no han experimentado pues las cosas por supuesto los creyentes experimentaron, los que de todas las generaciones, lo que nosotros estamos experimentando hoy en día. Y él termina diciendo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, anhelan mirar porque no han tenido esta experiencia. Lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí, los ángeles no han tenido esa experiencia. Los ángeles no han pecado, no han tenido que ser redimidos. O sea, la sangre de Cristo no los cubre a ellos. Ellos están en una, ¿verdad? En una esfera eterna, y los ángeles pues anhelan, como dice el texto, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas experiencias que el apóstol Pedro está aquí escribiendo a los creyentes gentiles, son cosas que los ángeles están mirando desde el cielo. Los ángeles, o sea, anhelarían o anhelan ver el trabajo de la iglesia hoy en día. Lo que la iglesia está haciendo, el trabajo de la iglesia hoy en día, los seres angelicales pues lo miran, lo observan, y es algo pues que interesante, en el sentido de que ellos ven, ellos están mirando y sienten ese anhelo por lo que, entre otras cosas, como mencioné, lo que la iglesia está haciendo. Dios quiere que los ángeles miren lo que Él hace en la iglesia. Es como si dijera, ¿verdad? Dios le dijera a los ángeles: mira cómo se manifiesta mi poder en la iglesia. Y le dice a los ángeles, miren lo que está pasando en la iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Y los ángeles anhelan mirar eso. Es lo que está planteando el apóstol Pedro aquí al final del texto. Hay un comentarista de apellido Grudem, y con esto cierro, hablando sobre esto de los ángeles. El anhelo, por lo tanto, de los ángeles debe incluir la santa curiosidad de ver y disfrutar de la gloria del reino de Cristo, que tienen cada vez más plena realización en la vida de los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Ciertamente, pues, en términos de lo que es la humanidad y lo que es los ángeles, pues la experiencia pues es totalmente distinta. Así que
Con esto vamos a concluir el estudio de esta noche. Hemos pues cubierto los primeros 12 versículos. La semana que viene continuamos en el versículo número 13. Y de nuevo, esta primera porción del texto tenemos que verla como una expresión de adoración en su máximo nivel del apóstol Pedro, un hombre que había sido totalmente restaurado, transformado, ahora está en su turno al bate de poder llevarle unas palabras de aliento a una iglesia que está en una batalla campal en medio de una persecución severa, y él tiene la responsabilidad y la autoridad, por ser Pedro de nuevo el líder del grupo apostólico, de poder traer palabras que pudiera servir de aliento a aquellas vidas que tanto lo necesitaban en aquel momento. Yo creo que de las cosas que podemos resaltar, hay varias cosas que podemos resaltar del pasaje de hoy. Me parece que el conocer la herencia que tenemos es algo que no es comparable con ninguna otra herencia, y que es algo que nosotros no podemos poner en juego. Nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, no es algo que nosotros podamos poner en juego. Es una herencia demasiado de abrumadora en cuestión de lo gloriosa que es para nosotros. Yo creo que ese versículo 4 es de mucha importancia para nosotros. Y cuando hablamos esta noche sobre utilizar la fe en medio de estar afligido, yo creo pues que es parte o un propósito primordial de Pedro al escribir esta carta. No es la prueba, no es la prueba a lo cual nosotros tenemos que poner nuestra atención. La prueba va a traer, nos va a hacer sentir afligidos, y en esa aflicción es que nosotros tenemos que experimentar la fe, y ahí es que vamos a descubrir realmente si nosotros tenemos fe o no. De nuevo, no es para demostrarle a Dios. Dios ya sabe. Nosotros tenemos que demostrar. A veces hasta nosotros mismos no sabemos cuánta fe tenemos. No es hasta pruebas en la cual nos sentimos afligidos, en que verdaderamente nos sentimos afligidos, es que podemos sacar a flote esa fe. Y entonces pues en medio de esa prueba obtener victoria. Y el planteamiento final del apóstol Pedro, aún a pesar de su autoridad y de ser quien era, hace referencia a los profetas, como que lo que él estaba hablando ahora estaba cumplido ya, pero que los profetas lo habían anunciado de antemano. Yo creo que es otro aspecto del estudio de hoy que debemos resaltar. Así que yo espero que usted revise sus notas en algún momento, ¿verdad? Quizás hoy antes de acostarse, o quizás la semana que viene antes de comenzar el estudio, para que entre en calor para el estudio de la próxima semana. De nuevo, estamos ante una carta extremadamente poderosa. Estamos estudiando una carta extremadamente rica en principios espirituales. Ya hemos visto el corazón de un adorador auténtico, y nosotros que estamos impulsando clave y adoración auténtica, aquí tenemos este pasaje, es el poster child de adoración auténtica. Este pasaje, especialmente los versículos del 3 al 5, esto es adoración auténtica, y Pedro lo está manifestando en su mayor nivel. Así que pues que sirva este estudio para reflexionar, meditar, y espero pues que haya podido adentrarse o profundizar, que es como se llama el servicio, y que sobre todas las cosas aquí pues hay mucho principio espiritual. Quizá la parte de los ejercicios espirituales más adelante, pero aquí pues es la manera en la cual podemos nosotros
aplicar nuestra fe. Tenemos una herencia y debemos pues tener esa certeza, esa garantía de que es por medio del poder de Dios en que nosotros vamos a obtener todas las promesas que han sido hechas a nosotros. Así que quiero pues orar. No sé si hay alguna petición, Viñi. ¿Ah? Ok, queremos orar por Eunice. Me dice ahí Nidia que me faltó el verso 11. Déjame ver si el verso 11. Pues mira, sí, yo creo que pasé por encimita el verso 11. Nidia, gracias por mencionarlo. Estaba bien pendiente ahí, Nidia. Pues ahí el verso 11 dice: escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El verso 10 y el 11 están atados, porque a lo que se refiere el verso 11 es precisamente a los profetas que profetizaron, que habla el versículo 10, en la cual estaban anunciando específicamente a lo que hace referencia es a lo que conocemos comúnmente como las profecías mesiánicas, cuando hablaba de la llegada del Mesías o como él menciona ahí, el Espíritu de Cristo, ¿sabe? Que cuál era el tiempo, cuál era el momento. Y ahora Pedro está acá, ya con el Cristo resucitado. Pedro ahora está escribiendo pues que ya eso que anunciaron los profetas, ya que anunciaron de antemano y de las glorias que vendrían tras ellos, ya eso ocurrió por medio de la resurrección de Jesucristo. Ahora ellos están testificando, especialmente Pedro, que esas cosas que los profetas hablaron de antemano ya habían ocurrido, incluyendo el tiempo, como dice el verso 11, el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Y yo mencioné Isaías mismo en el capítulo 53 habla de esos sufrimientos de Cristo, que lo mencionamos mucho, ¿verdad? Cuando estamos en Semana Santa. Y es parte de lo que los profetas anunciaron. No solamente Isaías habló sobre eso, pero Isaías por lo menos resalta en versículo 53 esos sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario y antes de la cruz. Queremos orar también por nuestro hermano Luis Ayala, para que Dios continúe pues la obra que está haciendo en él. Mencioné a Eunice, ¿verdad? Eunice fue una persona muy importante para nosotros. Eunice fue la persona que nos discipuló al principio de la obra en Camuy, cuando aún estábamos en el country. Las clases que nosotros estamos dando ahora, que conocemos 101, 201, 301 y 401, ella nos las dio al grupo plantador todas estas clases. Y ahora mismo está recluida también en el hospital y queremos pues orar para que Dios ponga su mano sobre ella. Vi una petición aunque no la vi rápido, de Cire. La escribió casi ahora. Y pues queremos orar por Desiree también. No sé si la tienes ahí, Miñi, fue que la vi así de pasada, pero gracias a Desiree por escribir la petición. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de profundiza, gracias por esta carta extraordinaria que nos permite estudiar, Señor. Te pido que podamos atesorar cada principio espiritual que hemos podido explicar en esta noche. Oramos por nuestro hermano Luis, Señor. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, en el lugar donde se encuentra, que tu gracia esté sobre él, pero sobre todo tu mano poderosa de sanidad. Tú restaures su cuerpo, Señor, restaure su salud para la gloria. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados. Esa es la referencia de Isaías 53 que hacíamos durante el estudio, hablando sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías profetizaba que por su llaga fuimos nosotros curados.
y esa provisión de sanidad que nos fue dada en la cruz del Calvario, por esa provisión que nosotros oramos, para que en el caso de Luis, en el caso de Eunice, Señor, que nos ha dado provisión para la salud de nuestros cuerpos físicos. Así que yo te pido por ellos, Señor, para que tú los curas, Señor, y tú pongas tu mano poderosa de salud sobre ellos, Padre Celestial. Elevamos esta oración delante de tu trono alto y sublime, Señor. Tu palabra dice en Santiago que la oración del justo puede lograr mucho, Señor, y en esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor, para que tú toques estas vidas, Señor, y tú restaures su salud para la gloria y la honra de tu santo y tu bendito nombre. Tu poder es ilimitado, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solamente tú, con decir la palabra, Señor, ellos sanarán para la gloria de tu nombre, porque no hay condición, enfermedad, situación que tú no puedas, Dios del cielo, obrar. Tu poder, de nuevo, es ilimitado. Oramos por la petición de nuestra hermana Desiree, que aunque se me escapa ahora de la memoria, Señor, tú la conoces, Padre Celestial, y te pido, Dios del cielo, que tú intervengas de una manera especial y que ella nos pueda contar, Señor, que cómo tú has obrado en medio de su vida, Señor. Estas peticiones, Señor, llegan delante de tu trono, tú intercedes a favor de ellas, Señor, y sabemos que en tu tiempo tú has de contestarlas, Señor. Te damos gracias de nuevo por el estudio. Te pido, Dios del cielo, que podamos descansar plenamente. Te presentamos el día de mañana, los días subsiguientes, y honramos a las madres, Señor, que estamos celebrando durante esta semana. Te pedimos que tú las bendigas a cada una de ellas. Las celebramos durante este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea con todos. Recuerde ver este video. Al principio están todos los anuncios que son importantes para la iglesia hoy día, y recuerde, el miércoles que viene continuamos con esta preciosa carta de Primera de Pedro. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos. Buenas noches.